Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Les saluda Harrison Brian Cruz Ortiz. Soy oriundo del municipio de Sevilla, en el departamento del Valle del Cauca. Soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Militar Nueva Granada. Excelente. En este espacio, pues vengo a compartirles un ejercicio interesante, el cual ustedes pueden ver en pantalla. Y bueno, vamos a hacerlo lo más claro posible para que el mensaje sea captado, para que el espacio también sea un encuentro agradable. Perfecto. Entonces el ejercicio 4.117 que nos dice, tres placas de acero, cada una de 25 por 150 milímetros, se sueldan para formar una columna corta en forma de H. Luego, por razones arquitectónicas, se retira una tira de 25 milímetros de cada lado de las aletas. Si se sabe que la carga permanece céntrica con respecto a la sección transversal original y que el esfuerzo permisible es de 100 megapascales, determine la máxima fuerza P que se puede aplicar a la columna original, B a la columna modificada, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a mirar cómo es el análisis y cómo se desarrolló. Entonces, el ejercicio que nos dice, el ejercicio prácticamente nos dice que tenemos una sección transversal H, ¿cierto? ¿Cuál será la sección transversal H? Esta que tenemos acá. ¿Cierto? La que está en verdecito. Dice que también que tenemos acá una carga, ¿cierto? Una carga P. ¿Cuál será esa carga P? Acá la tenemos también. La marcamos aquí, la marcamos acá, ¿cierto? Esa es la carga P que tenemos en el ejercicio. Bien, vamos a analizar entonces. Vamos a analizar el esfuerzo. ¿Cómo se calcula entonces? El esfuerzo es igual a fuerza sobre el área, ¿cierto? Acá tenemos esto, el esfuerzo. Entonces, teniendo eso claro, vamos a empezar. Entonces dice P sobre 25 por 150 por 3, ¿cierto? Que prácticamente es el área que forma ahí la sección transversal H, teniendo igual a P, a 100, perdón, a 100. Ahora sí, P es igual a 100 por 25 por 150 por 3, que nos da prácticamente 1.125.000 newton, o lo que sería 1.125 kilonewton, ¿cierto? Pues teniendo ese cálculo, pues ya sabemos que es la carga que soporta, ¿cierto? Que soporta la carga que está soportado, pues, P, teniendo acá como tal la figura completa, ¿cierto? Pero bien, listo. Ahora vamos de nuevo a mirar que el ejercicio nos dice que por razones arquitectónicas, ¿cierto? Se retiran unas aletas de 25 milímetros. ¿Cuáles son esas aletas, cierto? Que se le retiran. Esas aletas que se le retiran es este pedazo de acá. Sí, me las miran acá. Esta de acá y esta de acá. Entonces, ¿qué pasa? Ahí al retirar esas aletas, pues tenemos que hacer obviamente un cálculo de centroide, ¿verdad? Porque obviamente si tenemos acá lo que es la sección H, ¿cierto? Tenemos la sección H acá, nuestra sección, bueno, ahí prácticamente tenemos un centroide, pero dice que si se modifica, obviamente eso va a cambiar, ¿cierto? Bueno, entonces como eso va a cambiar, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hacer un cálculo. Acá tenemos la sección transversal, ¿cierto? Acá lo que hablábamos. Y pues obviamente tenemos que hacer lo que dijimos, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es la sección de cálculo de centroides. Entonces, perfecto. Analizando este caso acá, tenemos el, el frontal o superior, ¿cierto? Se puede, como lo entendamos mejor, digamos que tenemos como el frontal, ¿cierto? Mirando una vista frontal de la sección transversal H, ¿cierto? La que está acá, la que estábamos acá marcando esta seccióncita H. Entonces, digamos, vamos a tener las medidas, ¿cierto? Que son 150, ¿cierto? 25 milímetros, esta distancia de 150, 25, y acá que esto es una distancia de 100. Recordemos que para analizar los centroides tenemos que hacer acá la tablita, ¿verdad? Donde va la figura, el y barra, el área y pues el y barra multiplicado por el área. Entonces, ¿qué analizamos primero? Primero analizamos lo que es el cuadro o rectángulo, perdón, el rectángulo
amarillito, que sería este de acá. Luego analizamos el rectángulo verde, ¿cierto? Que es este de acá. Y luego analizamos el rectángulo que está en negrito, que es este de acá. ¿Listo? Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo procedemos a hacer estos análisis? Siempre tenemos que tener en cuenta que la altura la medimos desde la base, ¿cierto? No desde aquí, no, sino desde esta base de acá, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿cómo sería? Si dice que de acá tenemos 25, ¿cierto? Tenemos que medir la altura hasta mitad, que es el centroide, ¿cierto? Estamos hablando del centroide, o sea, hasta la mitad. O sea, el centroide que vamos a encontrar por acá, ¿cierto? Listo, bien. Dice que es 25, acá 150 y acá 25. O sea, tendríamos 25 más 150 más 25 sobre 2 y nos da un total de 187,5. Acá lo tenemos, 187,5 la altura. Perfecto. Listo, bien. Ahora analicemos el rectángulo verde desde la base, todo desde la base, ¿verdad? Desde la base hasta donde estará el centroide de ese rectángulo verde. Entonces, haciendo el análisis tenemos lo que es a 25 milímetros, ¿verdad? Que es este pedazo, más 150 y dividido sobre 2 obviamente. 25 más 150 pero partido por 2 para que podamos hallar el centroide, ¿verdad? Entonces eso nos da un valor de 100 milímetros, que acá pues prácticamente sería esto acá, 100, ¿cierto? Perfecto, vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con el rectángulo negrito. ¿Cómo lo hicimos? Dice que es el centroide. Aquí más o menos, algo así, ¿cierto? Sería 25, ¿cierto? Partido en 2. 25 sobre 2 nos da un total de 12,5. Bien, ahora procedemos a hallar lo que es el cálculo del área, ¿cierto? Sabemos que acá el rectángulo amarillito es 25 milímetros por 150 milímetros. Haciendo el cálculo 25 por 150 nos da un total de 3.750 milímetros cuadrados. Vamos a mirar acá lo que es el rectángulo verde, que es 150 por 25. Entonces 25 por 150, lo que es 3.750 milímetros cuadrados. El negro entonces sería 25 por 100. 25 por 100 igual a 2.500 milímetros cuadrados. Perfecto, tenemos las distancias de Y y tenemos el área de los rectángulos. Ahora vamos a proceder a calcular ya lo que es la sumatoria y la multiplicación también de Y barra por el área, ¿sí? Entonces, bien, tenemos acá 187,5 que fue acá la distancia en Y, por el área, ¿cierto? Que nos da un total de 703.125. Acá tenemos lo que es el Y 100 por área de 3.750 y tenemos un total de 375.000. Y acá tenemos lo que es 12,5 por 2.500 que es Y y área y nos da un total de 31.250. Listo, ya teniendo nuestra tabla completa, procedemos a hacer las respectivas sumas. Bien, analizando entonces la suma de las tres áreas nos da un total de 10.000 milímetros cuadrados y analizando lo que es acá la suma de Y por A, ¿cierto? O Y barra por área y nos da lo que es una sumatoria total de 110.935, ¿cierto? Entonces, ese sería lo que es el área de cálculo en esta
sección. Bien, vamos a mirar acá lo que es ya partiendo el y barra dividido pues sobre el área, ¿cierto? Que sería prácticamente lo que nos dio acá. Entonces, teniendo esto sería 1.109.375 dividido en 10.000 para que nos dé lo que es 110,9375 milímetros. Entonces, acá tenemos lo que es el centroide inicial, ¿cierto? Entonces, teniendo lo que es el centroide inicial, que prácticamente es esto de acá, acá el que pega acá, que sería prácticamente pues los 100, ¿cierto? Pero como estamos hablando que un movimiento, ¿cierto? Al quitarle las dos aleticas a las tiras arquitectónicas, pues por razones también de las mismas, entonces pues esas aletas tenemos que mirar ahora el nuevo centroide que hubo un desplazamiento, ¿cierto? Que en la carga, pues obviamente la carga ya no llega, o sea, la carga siempre busca un centroide, esta era el inicial, que era los 100, ¿cierto? Pero ahorita como ya prácticamente se le quitan las aletas, entonces pues hay un movimiento en centroides. Entonces, analizando esto, centroide inicial, y ahora tenemos que el centroide inicial es 100 milímetros, ¿cierto? Y paso ahora a hacer el 110,9375. O sea, hubo un desplazamiento de 10,9375 milímetros acá. Que esto sería como el radio, ¿cierto? El radio. Entonces, mirémoslo acá. Entonces, como hubo un desplazamiento de centroide, pues eso va a generar un momento, como lo tenemos aquí remarcado y señalado. Dice que el momento es radio por fuerza, ¿cierto? ¿Cuál sería el radio? Radio sería 10,9375. ¿Cómo así? Sí, porque mire, lo tenemos acá. O sea, dicen que la figura estaba en H, ¿cierto? La figura sección transversal H. Dice que estaba acá el centroide y ahora está acá. O sea, hubo este movimiento. Acá lo tenemos, este amarillito. Como la carga viene así, en vertical, o sea, hay un momento así. ¿Listo? Como lo tenemos ahí, remarcadito. Entonces, bien, perfecto. Entonces, acá también lo tenemos señalado, mira, más clarito, en, un- en una vista frontal, para que lo entendamos. Bueno, también pues necesitamos hacer el cálculo, ¿cierto? Y el cálculo de ese esfuerzo, ¿cierto? Sería momento por C sobre I. ¿El C qué es? Acá lo tenemos. El C es lo que se le conoce como la fibra neutral. Entonces, ¿cómo así? Vamos a mirar acá análisis de la fibra neutral. Se dice que tenemos la sección H, que sería esta, y pues tenemos el dibujo completo, ¿cierto? Tener el dibujo completo, pues sacamos un análisis acá en este ladito, donde tenemos acá el momento, ¿cierto? Esta sería lo que es la fibra neutral, ¿cierto? Entonces necesitamos mirar que esta distancia es la de la fibra neutral, o sea, cuánto vale esa distancia. Acá tenemos, miren. Acá tenemos lo que es una distancia de 110,9375 milímetros, ¿cierto? Que eso es el nodo centroide o la distancia que hay de este lado, como bien se señala ahí en el dibujito. Entonces, bien, vamos a mirar qué se generó ahí. Primero que todo, también hay que mirar que se genera un esfuerzo normal, ¿cierto? Bajo la carga. También se produce un momento y el momento pues produce un esfuerzo, ¿verdad? Entonces vamos a mirar.
como, ya teniendo claro el 110 que es la distancia, ¿cierto? De acá a acá, y que eso pertenece a la fibra neutral. Entonces el momento es 10,9375 p por 110,9375 milímetros, ¿cierto? Sobre 54.012.044.22 milímetros a la 4. ¿Esto cómo salió? Esto es el momento de inercia. Pero ¿cómo es el momento de inercia? ¿Cómo lo sacamos? Entonces tenemos acá que el momento de inercia para una sección rectangular es inercia igual a base por altura al cubo sobre 12. Esa es la fórmula para una sección rectangular. Entonces analicemos si hay inercia en nuestras figuras. Entonces, inercia igual a la inercia del primer rectángulo, ¿cierto? Tenemos esta sección. Entonces, inercia del primer rectángulo más inercia del segundo rectángulo más inercia del último rectángulo, del tercer rectángulo. Si trazamos una horizontal, como bien se especifica, ¿cierto? Aquí en esta línea roja que trazamos, ¿cierto? Pasamos por el centro de las tres figuras, ¿verdad que no? No hay, ¿cierto? Entonces, como no hay centroide, o sea, no hay centro, pues entonces en este momento de inercia no podemos utilizar esta fórmula. Entonces tenemos que usar la fórmula de teorema de los ejes paralelos. Entonces, ¿cómo la tenemos? La tenemos aquí. Dice inercia igual a la figura que se está analizando, ¿cierto? A la figura que se está analizando del eje paralelo más el área por la distancia de ejes paralelos. Entonces, acá, ¿qué significa la I sobre barrita? Significa momento de inercia centroidal de la figura, ¿cierto? De la figura, no de toda la figura, sino la figura que se esté analizando por separado, o sea, cuadrito por rectangulito, ¿verdad? Pues el área y la distancia, pues al cuadrado, distancia entre ejes paralelos al cuadrado. Bien, vamos a analizar entonces lo que estábamos hablando. Dice, momento de inercia bajo la figura, o de toda la figura, perdón. Entonces, momento de inercia de toda la figura es esto y esto, ¿cierto? De toda la figura, pero vamos a analizarla cada rectángulo por cada rectángulo. Momento de inercia, digamos, triángulo uno, perdón, rectángulo uno, que es este, ¿cierto? Entonces dice que es B por H, base por altura al cubo, ¿cierto? Sobre 12 más base por altura por distancia al cuadrado, distancia de ejes paralelos. Esto sería igual al rectángulo negro que sería acá, ¿cierto? Más base por altura a la 3 sobre 12 más base altura por distancia de ejes paralelos al cuadrado, que sería el azul. Más base por altura al cubo sobre 12 más base por altura por distancia al cuadrado, que prácticamente pues es el rectángulo amarillo, ¿cierto? Bien, entonces continuamos acá reemplazando, reemplazando toda esta fórmula, ¿cierto? Toda la fórmula que acá decimos. Entonces tenemos todo el cálculo operacional, todo el que está acá. Entonces, analizando cada uno de todos los valores, ¿cierto? Todos los valores que tenemos que usar.
Entonces, hacemos las respectivas operaciones conforme la fórmula y nos da lo que es un momento de inercia total de la figura, ¿cierto? Porque analizamos rectángulo por rectángulo y al final nos da el total de toda la figura, ¿cierto? Y nos da que es un total de 54.012.044.22 milímetros a la cuadra, ¿cierto? Bien, teniendo esto claro, entonces también tenemos que saber que la suma del esfuerzo normal más el esfuerzo del momento nos tiene que dar igual a la suma del esfuerzo permisible. Entonces, teniendo esa definición, sería igual a P, ¿cierto? Que es la carga sobre 10.000 milímetros cuadrados, que es el área, ¿cierto? Pues porque es la fórmula del esfuerzo. Y eso lo sumamos más 10.9375, que era lo del momento, ¿cierto? Por C es lo que habíamos dicho, ¿no? Que era la fibra neutral, que era esta distancia que nos había dado, ¿verdad? Esta distancia que había dado acá, esto. Bien, bueno, entonces teniendo claridad en eso, entonces P sobre 10.000 milímetros cuadrados, ¿cierto? Que es el área, más 10.9375, que es el radio o es el momento, ¿cierto? Que es el momento, que es igual al momento por 110.9375 sobre el momento de inercia de la figura total, analizando rectángulo por rectángulo, ¿cierto? De la sección transversal H, que serían los 54.012.044.22 milímetros cuadrados. Haciendo pues lo que es el cálculo matemático de esta sección acá y esta sección acá, nos da un total de 2.2464 por 10 a la 5P. Bien, bien. Teniendo ya el cálculo de 2.2464 por 10 a la menos 5P, ya podremos seguir acá sumando. Entonces, P sobre 10.000 milímetros cuadrados más 2.2464 por 10 a la menos 5P. Esto lo tomamos igual a 100 megapascales. ¿Por qué igual? Porque estamos diciendo que acá la suma de esfuerzo normal más el esfuerzo del momento tiene que ser igual a la carga permisible. Entonces, haciendo caso a eso, tenemos acá lo que es el cálculo matemático igual a 100 megapascales. Entonces, tenemos igual 1 sobre 10.000 más 2.2464 por 10 a la menos 5, que nos da un total de 1.2464 por 10 a la menos 4, o en términos decimal también acá 0.00122464, ¿cierto? Entonces, 1.2464 por 10 a la menos 4 por P igual a 100, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Estamos hallando lo que es la carga máxima después de eliminar las aletas, o la carga permisible máxima después de eliminar las aletas, ¿cierto? O sea, habíamos dicho que la primera carga con la figura formada inicial, ¿cierto? Era de 1.125 kilonewton. Ahora vamos a mirar cuánto puede soportar después de quitarle las aletas de 25, ¿cierto? De 25 milímetros. Eso es lo que estamos observando. Bien, entonces, continuando con nuestro cálculo, tenemos que P es igual a 100 sobre 1.2464 por 10 a la menos 4, y que nos da que P es igual a 816.566.5012 newtons. Y bueno, si lo queremos pasar a kilonewtons, pues ya sabemos que hacemos el factor de conversión y cancelamos acá, cancelamos newton con newton y nos queda lo que es un total de 816.5012
566,5012 kilonewton, que es la carga, la carga permisible que puede soportar la estructura quitando las aletas, ¿cierto? Quitándolas de 25 milímetros cada una. O sea que la sección pasó, ¿cierto? El esfuerzo permisible pasó de los 1125 kilonewton a un esfuerzo permisible de 816,56,6, bueno, y el resto de decimales, kilonewton. Entonces, prácticamente este es el ejercicio, así se desarrolla y así se halló pues los cálculos pertinentes para poder hallar la carga permisible luego de eliminar las dos aletas por razones arquitectónicas. Si les gustó, bueno, espero que les haya gustado, que haya sido el mensaje claro y bueno, muchas gracias por la atención y mi Dios los bendiga. Gracias.